Listo. Entonces, pues la idea es empezar a hablar de dinámica. Vamos a hablar, pues, de los componentes de dinámica. Después vamos a hablar de termodinámica. Vamos a hacer pues, un resumen bastante extenso. Bastante intenso. Entonces, eh, esa es la idea general. Entonces vamos a empezar la clase. Ya empezó, pues ya esperamos creo que 5 minutos. Entonces la idea es, pues, ¿qué pasó aquí? La idea es que vamos a, uy, no sé, tengo aquí inconvenientes. La idea es que vamos a empezar a hablar de dinámica. Entonces, dentro de los materiales del SENA, ustedes van a encontrar este video en los cuales nos explica un poquito más con respecto a las reglas de movimiento y todo relacionado con la parte dinámica. Y empezamos a encontrar la relación que, por ejemplo, la ley de Newton, la ley universal de Newton, en donde nos demuestra que por cada reacción hay una fuerza igual y opuesta, que equivale la tercera ley de Newton. Igualmente, la ley universal de la gravitación de Newton, en la cual nosotros utilizamos la constante que encontramos aquí por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia de los dos al cuadrado, que equivale a la ley universal de la gravitación de Newton. Eh, la idea es que, eh, en resumen, en un par de cuerpos que nosotros podemos encontrar. Nosotros tenemos dos cuerpos que se atraen proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, que es esta fórmula que podemos encontrar aquí. Igualmente, nosotros necesitamos para generar este tipo de, de movimiento, por ejemplo, al cambio de estado de movimiento, nosotros, o sea, qué pena, control Z. Cuando nosotros tenemos un objeto y necesitamos realizar un cambio de movimiento, generalmente a veces en determinadas ocasiones conserva y se maneja un estado de equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, alteramos ese tipo de equilibrio, ya sea con temperatura, contacto físico con otros entes, entonces realizamos el cambio de estado de esta materia que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que nos muestra aquí, que es el movimiento de una esfera que está perfectamente equilibrada o que, por ejemplo, está soportada entre dos fuerzas, pero a la vez nosotros, si cambiamos el componente o las fuerzas que afectan ese objeto, pues lograremos el movimiento como tal. Pero estas fuerzas están aplicadas, pueden ser tanto físicas como térmicas o aplicando algún tipo de componente externo que lo cambie. Por ejemplo, cambio de estado por ejemplo, en la aplicación de una fuerza aplicada también aplicando velocidad y aceleración, y este afecta al objeto cambiando su estado y su dirección con respecto al tiempo. Entonces, los conceptos básicos es que el peso es igual a la masa por la masa por la gravedad. Y por ejemplo, si nosotros estudiamos en la Tierra, como lo estamos, qué pena. La fuerza de la masa por la gravedad, donde la gravedad aquí es igual a 9,8 aproximadamente. Pero si nosotros cambiáramos de planeta con respecto a la masa completa del planeta, nosotros cambiaríamos de la fuerza de la gravedad que nos afecta. Eh,
La idea es que, eh, a ver, hay una cosa que quiero que vean y es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un elefante y necesitáramos mover ese elefante, entonces nosotros necesitaríamos un gran componente de fuerza para hacer el cambio de, de este objeto a otro punto. Les digo por esto porque a veces en la vía o en las vías públicas, como para que ustedes lo tengan en cuenta, si nosotros tenemos un camión de más o menos 1 tonelada y generalmente o los accidentes se producen cuando un carro se atraviesa al frente. ¿Por qué? Porque el tiempo de frenado, conservando el movimiento de inercia de un camión que pesa entre 1 y 10 toneladas, es de aproximadamente entre 50 a 100 metros, pues obviamente los frenos no les va a servir y se producen los accidentes. En este principio que estoy hablando acá, la fuerza que nosotros necesitamos para hacer el movimiento del elefante es mucho mayor con respecto a la masa que nosotros tenemos, por ejemplo, en un balón. Por ejemplo, cuando nosotros aplicáramos la misma fuerza con respecto o sea, que aplicáramos a un balón, a un elefante, obviamente al balón se nos movería a una gran velocidad en muy poco tiempo. Y el elefante, pues, si estuviera sobre una superficie sobre ruedas y aplicando la misma fuerza, pues simplemente se movería muy despacio o no se movería por efectos de la fricción. Eh, la idea es que, como nosotros vimos acá, nosotros tenemos el equilibrio dinámico, ¿cierto? Que es la capacidad de permanecer erguido o estable mientras se realiza movimiento o acciones. Esto pues habrá pues obviamente con respecto al punto de gravedad o visto de otro modo es un cuerpo que mantenga posición estable ante las fuerzas que actúan en él. La forma de hacer esto, que esto ocurra es la que intervengan procesos opuestos de la misma magnitud. Es decir, que la suma de los componentes X y Y, es decir, eh, X y Y, en este caso el globo, eh, con respecto a la gravedad, es la fuerza que lo asciende con respecto al gas o el efecto del gas en el globo, en este caso el globo, hace que se levante el globo, pero si permanece, por ejemplo, en estado en el aire, pues mantiene la misma posición con respecto al tiempo. Y obviamente las fuerzas que están internamente están en equilibrio, tanto la parte de gravedad que lo está forzando hacia el piso como la parte de elevación por parte del gas. Entonces, si por ejemplo nosotros por acción, no sé, un efecto, se rompe el globo o se deshace el globo, nosotros tenemos una fuerza opuesta y una reacción opuesta para mantener siempre el equilibrio en las fuerzas. Entonces, una fuerza de reacción y una fuerza de reacción siempre están en equilibrio. Y esto es lo que nos demuestra la tercera ley de Newton. Entonces, es decir, la ley de Newton, conocida por la ley de acción y reacción, establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, y esto significa que un objeto ejerce la fuerza sobre otro y el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria sobre el primero. Y entonces también vamos a encontrar la fuerza de inercia rotacional de los cuerpos, en la cual se describe la propiedad que tienen objetos para poder girar alrededor de un eje determinado, independiente de la distribución de la masa con respecto a su eje. Entonces, la fuerza tangencial que estamos hablando de la masa por la aceleración tangencial, es decir, la masa por el radio por la aceleración, y nos podemos calcular la fuerza tangencial que está pasando sobre el objeto. Eh, es entonces la inercia rotacional, se puede decir que es proporcional a la masa por el radio del objeto. Y la relación de la inercia rotacional y la segunda ley de Newton se deben a que el movimiento que ejerce una fuerza dominada tangencial se debe a la aceleración tangencial por la masa por el objeto, que es lo que está explicando acá en esta ecuación. Eh, entonces, nosotros también tenemos la conservación de la energía, la ley de la conservación de energía, en la cual nosotros cuando tenemos o permanecemos en un sitio, ya conservando las fuerzas, o sea, estabilizando la fuerza, tanto la parte de gravedad
como la parte inercial o en este caso física, permanecemos en el borde en este sitio, lo que hacemos es almacenar energía potencial. Una vez que nosotros bajamos por el rodadero, iniciamos la conversión a energía cinética, pero a la parte de arriba volvemos a establecer, a quedarnos con la energía potencial, es decir, que conservamos la energía, o sea, utilizamos la energía potencial desde el principio, conservamos, utilizamos la energía cinética y al final volvemos a conversar todo, o sea, a unir todo en la energía potencial. Esperen un segundo. Creo que alguien ingresó. Ok, no hay ningún inconveniente. Eh, ujú. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que tener en cuenta es, obviamente que tenemos una energía mecánica, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en el efecto del arco y la flecha, nosotros tenemos almacenada una energía potencial en el arco, que es cuando lo extendemos y generamos una fuerza opuesta, o sea, una fuerza que es la que nosotros estamos empezando a almacenar en el arco y después en un tiempo, o sea, lo convertimos en energía potencial y después en un instante de tiempo lo convertimos en energía cinética y al final volvemos y volvemos a mantenerla o conservarla aquí en la energía potencial en la flecha que fue ya transformada en un efecto de fuerza y darlo en el blanco. La idea es que nosotros lo que estamos haciendo es una suma de energías que nosotros los tomamos a través de fuerzas vectoriales, las cuales nos generan un resultado que es el movimiento completo de la flecha. Para mayor comprensión, aquí yo les dejo el link del video en YouTube que se encuentra en la plataforma, pues para que ustedes vean el efecto. Eh, Igualmente, nosotros tenemos trabajo efectuado por fuerzas. Sí, esto lo podemos obtener que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo afectado, es decir, por este ángulo que nosotros tenemos acá, y nosotros podemos calcular la fuerza total que nosotros efectuamos tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Y calculamos la fuerza que nosotros estamos haciendo linealmente sobre el eje X, que es lo que estamos calculando aquí, que es la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno de phi y la fuerza en Y que es igual a la fuerza por el seno de phi. Igualmente, nosotros podemos calcular el trabajo como la fuerza por la distancia, en este caso, con respecto al eje X, entonces sería la fuerza en el eje X por la distancia, entonces sería igual a la fuerza por la distancia por el coseno de phi. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es la magnitud escalar como el resultado de la fuerza que se aplica en un cuerpo para desplazarse una distancia d, en el caso de que el objeto experimenta la transferencia de energía, lo cual hace que se mueva. La idea es que nosotros tenemos bastantes ejemplos, no es simplemente mover objetos, sino también la energía almacenada en los resortes, ¿sí? Como se muestra en la distancia, en donde nosotros podemos calcular la fuerza como la constante del resorte como por la distancia desde el objeto inicial que se encuentra aquí, que es igual a x sub 0, hasta la posición inicial, que es igual a x, ¿sí? Entonces sería la distancia final menos la distancia inicial y podemos calcular la fuerza aplicada con respecto a esto. Entonces, este es un ejemplo en el cual nosotros podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza a la distancia cuando es de 180 grados. Entonces el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, pero dependiendo del componente de la fuerza y el qué sentido, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una componente medida Newton metro y que se denomina joules.
Tenga presente que las unidades utilizadas en este documento eh, al sistema se manejan en sistema internacional. Entonces, ya vimos que la energía cinética, ¿cierto? Es una energía que nosotros utilizamos la energía potencial, ¿cierto? Qué pena, es generada por la energía potencial a partir de la fuerza ejercida que vamos a aplicar sobre el objeto y que nosotros generalmente lo vemos como la energía o el movimiento que se aplica en un objeto, en este caso, pues golpear el balón. Entonces, la relación que nosotros tenemos con respecto al trabajo, es decir, que es igual a la mitad, donde qué. Sí, la energía acá es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es como para referencia, yo más adelante, como para que nos quede más fácil a todos, voy a explicar, yo me voy a demorar un poquito más de lo que estamos, creo, según mis cuentas, sí. O no, creo que me alcanza. Voy a explicar cómo presentar los trabajos finales, como para que no haya confusión, haciendo una especie de espacio aquí, en paréntesis. Eh, yo voy a explicar cómo van a presentar las cuatro evidencias con respecto a física. Igualmente, que voy a evaluar en los trabajos como un componente adicional de esta presentación que estoy desarrollando. Entonces, continuando la parte de termodinámica, entonces tenemos la primera ley en la cual se define la temperatura como una propiedad cuando dos sistemas interactúan en un equilibrio térmico, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, este recipiente muy caliente, la distribución del calor se hace uniformemente ante los demás envases que encontramos aquí y la temperatura se iguala entre los tres envases. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, no sé, alguien me está escribiendo, perdón, no escucho bien y parece que alguien me está escribiendo y no sé el por qué. Ok, ok. Sí, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, estamos hablando de termodinámica. Eh, entonces estábamos hablando que el principio cero lo que dice es que la temperatura una de las propiedades de termodinámica es que si nosotros tenemos este envase, nosotros vamos a tener la distribución del calor uniformemente entre los tres envases que tenemos aquí. Ese es el primer principio. Es decir, que siempre se va a compartir y se va a mantener el equilibrio tanto por ejemplo, en el componente térmico que se muestra acá. Otro que es bastante importante que ustedes no han visto es la que se define la energía conservativa. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio en que las fuerzas y los dos cuerpos son iguales. Hay una cosa que quiero que vean, es que eh, si ustedes, por ejemplo, nosotros podemos transferir de este estado a este estado, es decir, nosotros vamos a realizar la transformación de la energía, siempre se va a conservar. Esto, aunque no forma parte de la termodinámica del todo, pero sí explica el principio uno y el principio 2, quiero que lo vean así. A veces en las partes, los comportamientos de los sistemas hidráulicos que ustedes están viendo y lo ven muy a menudo,
Es más, los compresores que utilizan aceite, es decir, fuerza hidráulica, generalmente utilizan un gran espacio de un cilindro, es decir, todo este volumen de aceite que tenemos acá, lo comprimen a punta de fuerza mecánica y aumenta la velocidad acá por el volumen que conservan. Pero si yo aprimo aquí con mucha menor fuerza, acá lo que hace es convertir la fuerza que está en este punto, uy, qué pena, la fuerza que está en este punto, que es mucho menor con respecto al área, lo convierten en esta área, obviamente en un volumen mucho más pequeño, lo que hace la conversión entre el volumen de esta área a esta área y lo que hacen es convertir la fuerza de muy pequeña escala a una mayor escala. Lo estoy explicando de esta forma, es como si fuera una balanza en la cual usted está parado, qué pena, usted está en la balanza y usted hace una fuerza muy pequeña acá y levanta un vehículo, ¿sí? O sea, la multiplicación de la distancia con respecto al eje es inversamente proporcional a la distancia que queda aquí con respecto al vehículo. Pero esto se aplica en termodinámica, es decir, que nosotros cuando presionamos esta distancia o esta área que ustedes ven aquí, este tubo, por decirlo así, lleno de aceite y que se pasa al otro lado, lo que está haciendo es esta misma conversión que estamos aquí, pero esto facilita el levantamiento de pesos con respecto a vehículos. Y ustedes los ven cuando ustedes aplican este tipo de esfuerzo, cuando utilizan cilindros hidráulicos para levantar peso en vehículos en sistemas hidráulicos, como para que lo tengan claro. Eh, Igualmente hay otro principio que es el segundo principio de termodinámica que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Es decir, que ustedes pueden transferir de una parte caliente a una fría, pero nunca de una fría a una caliente. ¿Se me va a entender? O sea, siempre va la transferencia de calor, siempre va de caliente a frío. El tercer principio indica que es posible que el alcance de cero absoluto en un número finito de transformaciones postula varias propiedades del cero absoluto en temperatura. En la tercera de esta ley establece que la entropía del grado de desorden molecular sólido permanece cristalino a temperatura eh, de 0 Kelvin absoluta. Es decir, dependiendo de la temperatura, usted puede convertir un gaseoso en un sólido y cuando usted baja la temperatura de 0 Kelvin. Aquí quiero que vean los parámetros termodinámicos fundamentales, es decir, que toda sustancia por encima de los 0 Kelvin, o sea, menos 273 grados centígrados, emite calor si dos sustancias en contacto se encuentran en diferente temperatura. Estos son los efectos que cuando ustedes, por ejemplo, cogen ácido no, nitrógeno líquido y lo ponen y lo tiran al piso sobre una superficie, este empieza a hervir, por lo que se encuentra por encima del punto por encima de la temperatura que está, pues, se encuentra el nitrógeno. Y esto es lo que quiere decir esta variable térmica. Igual, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. Y el equilibrio térmico alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor o se iguala la temperatura, que es lo que sucede cuando nosotros soltamos el nitrógeno líquido sobre el piso. Obviamente se encuentra a menos 200 grados centígrados y hasta que pues se encuentre a la misma temperatura ambiente. Las variables termodinámicas tienen relación con el estado interno del sistema, llamadas coordenadas termodinámicas, y entre ellas las más importantes son la masa, el volumen, la densidad, la presión, la temperatura y la constante de proporcionalidad del objeto que tenemos nosotros ahí, o la constante de la masa o los objetos o las constantes que manejamos con respecto al objeto como tal.
Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño del sistema, por cuyo valor permanece inalterable y indivisible. El sistema inicial en varios subsistemas, este modo no son propiedades activas, es decir, que estas son propiedades de los objetos que no cambian dependiendo ni de la temperatura ni de la cantidad de sustancia que se posea. Variables intensivas, la 4, que son el valor dependiente de la cantidad de proporción del sistema que se considera para el análisis, por ejemplo, la masa, el volumen o el número de moles, entre otras, que eso ya habíamos hablado. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancias del sistema y son recíprocamente equivalentes a las intensivas. En algunos ejemplos son, por ejemplo, la masa, el volumen, que no cambian con respecto pues, a la cantidad con respecto al sistema. Y obviamente energía, entropía, lo que entropía no sé qué es, la energía sí, la ¿en qué? Entalpia, no sé, entalpía no la conozco, qué pena con ustedes. Soy honesto con ustedes, no conozco esta, pero la energía no cambia con respecto a la temperatura ni el calor. El sistema que puede escribirse en función de coordenadas termodinámicas se llama sistema termodinámico y la situación que se encuentra definida por muchas coordenadas que se llama estado del sistema. Esto no lo vamos a hablar. Eh, Igualmente, la clasificación de los sistemas térmicos se debe al grado de aislamiento del entorno que se describen a continuación. Sistemas abiertos, obviamente cuando el café hierve, y esto está conectado, pues, obviamente al equilibrio con respecto al ambiente y obviamente, pues, toma la temperatura ambiente que se encuentre. Sistemas cerrados, obviamente en los globos cuando el gas que permanece dentro está aislado del sistema y obviamente no hay interacción entre los dos sistemas. Por ejemplo, como una lata o un contenido que es invariable que pierde calor en el tiempo, disipándose en el área alrededor, como por ejemplo la temperatura, cuando nosotros almacenamos nitrógeno líquido en un envase y permanece aislado del sistema, obviamente no interactúa, no hay cambio, no hay interacción entre el sistema interior y exterior. Y obviamente los sistemas aislados, que es el almacenamiento del café, como decía yo con el nitrógeno, pero esta vez no interactúa el café con el exterior y se mantiene cerrado. Pues hasta cierto punto porque los envases como tal no son totalmente aislantes. Aíslan hasta cierto punto, pero no aíslan eh, totalmente el calor del interior del exterior. Entonces, con respecto a los sistemas abiertos, pues obviamente intercambian libremente la energía y la materia con su entorno. Aquí podemos ver, ya si lo quieren ver, aquí encuentran el link para ver el video como de 5 minutos. Entonces, con respecto a las escalas térmicas, nosotros podemos ver lo que son grados Celsius, que por ejemplo es una escala desarrollada en el científico sueco Anders Celsius, que fue bautizada a su nombre, que fue definida en 1972 y se representa en grados centígrados. Su origen se debe como que el científico tomó como referencia la temperatura necesarias para el punto de ebullición y congelación del agua, que esa es la referencia que es entre 0 y 100 grados centígrados. Igualmente nosotros tenemos lo que son los grados Kelvin, que es una escala establecida por el científico Lord Will Thomson Kelvin, que un Kelvin equivale a un grado centígrado, que se conoce como la escala métrica absoluta, y es equivalente a menos 273 grados centígrados a menos 459 eh, o a menos 450 grados Fahrenheit, es decir, el cero absoluto. Los grados Fahrenheit fue una escala diseñada por científicos holandeses, Gabriel Daniel Fahrenheit, y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, no de manera oficial, sino por costumbre popular. Sus valores se dividen en 180 pares iguales
y en grados Fahrenheit, y el punto de congelación y ebullición, o sea, del agua, están en 32 grados Fahrenheit y menos 200, no, general, de 32 grados Fahrenheit y menos 202, 12 grados Fahrenheit. Entonces, aquí hay un ejemplo que agregué. Por ejemplo, imagínese que de un proceso termodinámico completo, es decir, como les explicaba yo, por ejemplo, un cilindro cerrado contiene un gas ideal, esos son los cilindros neumáticos, y está equipado con un pistón móvil. Este sistema puede experimentar un proceso de expansión isotérmica, es decir, dentro del mismo cilindro se mantiene la temperatura constante y con respecto a las propiedades termodinámicas está en un estado inicial, es decir, que iniciamos con una presión inicial y un volumen inicial con respecto a una temperatura constante dentro del cilindro y mantenemos la temperatura. Esto significa que el gas tiene suficiente energía térmica para mantener esa temperatura. La expansión térmica, o sea, es decir, cuando nosotros presionamos el cilindro a temperatura constante, este pistón se mueve hacia arriba expandiendo el gas y obviamente el volumen aumenta. El gas realiza un trabajo sobre el pistón y esto implica que se está perdiendo energía interna y el trabajo es realizado por el sistema. A pesar del volumen, que el volumen del gas aumenta, su temperatura permanece constante. ¿Sí? Y este gas es intercambiado, pues obviamente está intercambiando calor con su entorno para mantener la temperatura constante y esto es un ejemplo de cómo la energía se transfiere del sistema al entorno sin cambiar la temperatura del sistema. Y el estado final puede ser el gas tiene un volumen mayor a una presión menor y esta temperatura no va a cambiar con respecto al tiempo. Obviamente manteniendo su volumen y presión y temperatura, pues obviamente manteniendo sus constantes, manteniendo las constantes en la temperatura. La parte de electromagnetismo, donde la fuerza electromagnética es igual a la carga eléctrica por la energía. Y esta es la definición de la carga eléctrica que es de 1602 por 10 a la menos 10 coulomb. Esto es una constante. Entonces, la idea es que existen dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa, y los objetos con cargas opuestas se atraen entre sí. No, se repelen entre sí, mientras los objetos con cargas similares se repelen, al revés. El valor del Coulomb es de 1602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y este es una definición de una constante de Coulomb, como para que lo tengan en cuenta. Y este número es muy importante para la física porque corresponde a la carga elemental como tal, de los electrones de un componente, del átomo de un componente. Entonces, ya que lo que es la parte de oscilaciones y ondas, se denomina oscilación a una variación o perturbación o una fluctuación de un medio en sistema. En física y química e ingeniería, es un movimiento repentino en torno a una posición central o a una posición en equilibrio, una posición de equilibrio. Y el estudio de oscilaciones también se utiliza para punto de partida para describir ondas. Quiero que vean esto. A ver, yo quiero, en este taller, como está un poquito corto, yo quería agregar esto, que esto sí les va a interesar a ustedes muchísimo. Estas son las actividades que ustedes tienen que entregarme de aquí al 7 de diciembre. Entonces, tenemos la primera actividad, que es un cuestionario que todo mundo debe desarrollar. Me da la respuesta a mí automática. La actividad de aprendizaje 500 AA es un video explicativo del experimento. Este experimento es que nosotros vamos a tener un vehículo o en este caso un carro, sí, que lo vamos a desplazar por una inclinación aproximada de 30 grados
y que nosotros vamos a calcular la fuerza, la energía y la aceleración y la velocidad de este objeto en términos generales. Eh, Igualmente vamos a generar un informe de laboratorio y un video explicativo expositivo sobre el experimento y una bitácora de los procesos desarrollados. Esta bitácora creo que es más aplicada a ustedes porque no la había visto antes en las clases de física que había tenido. Entonces, esta bitácora es parte como si fuera de ustedes, ya en su modelo, en su área de trabajo. Entonces, con respecto al video explicativo, yo generalmente me gusta mostrarles cómo los evalúo. Entonces, yo miro cómo está el guión diseñado. Esto es con respecto al video expositivo, ¿no? Cómo, cómo mira cómo utilizaron las aplicaciones, cómo está organizado, si el guión está bien hecho, ¿cierto? Si no existe ningún o está mal organizado el guión como tal, realizó ediciones de video. Sí, entonces todo este tipo de temática lo van a ver aquí. Y esta que están viendo aquí es la guía. La guía dentro de la presentación que yo les estoy dando, esta presentación está incluida. Es decir, si ustedes pican aquí, van a cargar de uno de los documentos que necesitan para ejecutar la guía. Eh, entonces, estoy mirando aquí el instrumento de evaluación, ¿no? Entonces dice si es original, la construcción de aprendizaje del tema, entonces presenta la ley de Newton, ¿sí? De manera significativa y fundamenta la ley de aplicación de su influencia, cómo funciona, explicación de la ley de Newton de sus propias palabras y enuncia reflexiones sobre el tema. Eso ya es como las conclusiones de lo que usted está desarrollando con respecto al taller. Entonces, con respecto al informe, ¿cierto? Al informe de laboratorio, estas son las pautas. Sí, entonces ingresar al laboratorio, realizar esta práctica que estamos viendo acá, es esta que están viendo acá. Sí, entonces ustedes realmente me interesa, no tanto la presentación, siendo honesto con ustedes, a mí me interesa es que ustedes desarrollen el ejercicio. Si pueden, este carro que ven aquí, ustedes van a tomar el carro, van a utilizar una gramera, me toman la foto del carro en la gramera y utilizan esos datos para desarrollar este ejercicio. Entonces, denme un segundo acá. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En la actividad, esta que estaba mostrando ahí la actividad A3, ¿cierto? Sí, señor. En la actividad A2 dice la guía de aprendizaje que uno puede escoger cualquier ley de Newton, ¿cierto? Sí, en la primera. En Sí, el, sí, la- sí, señor, usted puede escoger cualquier ley de Newton. ya. En esta que nosotros vemos aquí, ¿qué se me hizo? Sí, pues la idea general, a ver, la idea general es, venga, si yo puse acá, si yo dije el espacio, como para explicar. La idea general es que ustedes dicen, bueno, la masa del carro puede ser, echemos un número, 500 gramos. Sí, es la masa del carro. Y nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una regla aproximadamente de 30 centímetros, ¿cierto? Y digamos 15 centímetros de ancho. Es muy grande, pero bueno. O bueno, 5 centímetros de ancho si el carro lo da, ¿no? Pues la idea es
mirar el ancho. Y después nosotros podemos decir que la altura de la rampa eh, es aproximadamente de 20 centímetros. Sí, o sea, estoy tratando como mostrarlos eh, cómo funcionan. Ustedes si pueden utilizar un video. ¿Y por qué video? Porque en el video ustedes pueden calcular el tiempo de desplazamiento del vehículo en la caída. Es decir, el tiempo aquí en cero y aquí el tiempo final. Entonces miran el video y les dice, no, aquí hay aproximadamente 5 segundos se cayó. Y entonces pueden determinar con exactitud, no son 5, sé que son 4.90, 4.59, lo que quieran ustedes, o pueden utilizar un cronómetro. Entonces, nosotros, según la listado que yo tengo por aquí, le van a pedir la energía potencial. ¿Y la energía potencial a qué es igual? Nosotros sabemos que la masa es igual a, como las ecuaciones están planteadas para kilogramos, sería algo así como 0,5, sí, 500 miligramos, 0,5 kilogramos. Sí, y no tenemos los datos que son la gravedad, que es igual a 9.8. Y igual, obviamente, creo que es por metros por segundo al cuadrado, como es una aceleración en teoría. Igualmente, y la altura que nos toca verlo en metro, entonces sería como 0, si 20 centímetros, metros son 100, si 120 serían 20. Es igual a 0,20 metros. Y entonces, pues la energía potencial, entonces la energía potencial es igual a 0,5, que es la masa, por una aceleracióncita que es de 9,8, por la altura que es de 0,2, ¿cierto? Y entonces esto sería igual, uy, qué pena, esto sería igual a, sí, dígame, es que por ahí escucho algo. Venga, espera un momentico, calculo acá. Me da 0,981 joules. Recuerde que estamos trabajando en joules, ¿no? Entonces la energía potencial es igual a 0,98 joules. Entonces, nosotros ya... eh, ay, nosotros ya calculamos la primera. La segunda es... Otra vez. Es que se me está soltando el carro. Bueno, la segunda es... que me hace falta aquí, venga, miro estaba es energía potencial, después seguía velocidad, así. Después sigue la velocidad. La velocidad es igual a la energía potencial. Uy, ay, 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 espera un segundo. Esto es igual, bueno, vamos a ver que me acuerde. Entonces, la energía es igual a un 1 sobre 2 masa por velocidad al cuadrado. Y esto es igual a la energía potencial. La energía potencial ya la tenemos. Entonces, si nosotros despejamos B, entonces, o sea, la velocidad, eso es igual a 1 sobre 2 por la energía potencial. Estoy descomponiendo la ecuación que tenemos arriba, a la energía potencial sobre la masa. Y esto es igual, venga a ver, tú es igual a 2, doy la vuelta a 2, le hago raíz, como está multiplicando para dividir, entonces me da ese cuadrado. Sí, entonces está bien. Y esto es igual a 2 por 0,98, que es lo que nos dio. 0,98 sobre la masa que es 0,5 y le metemos una raícita linda por acá. Disculpen que me quedó torcido. Y esto es igual a aproximadamente a, denme un segundo. 2 raíz.
5. Y esto es igual a la raíz de 3,92. Ya interno, ahora sí le meto la raíz. 1,98. 1,98, me disculparán los números, metro por segundo al cuadrado. Esto es la velocidad que nos toca calcular. Deme un segundo, me tocó borrar todo. Pero un segundo, 0,98 anoto acá. Y 1,98. Borrar. Entonces, ya tenemos la velocidad. Transfiero los datos. Entonces sería, la velocidad sería 1,98. Y hay una velocidad que nos piden acá, que es la velocidad cuando yo empujo el objeto, que es otra parte del taller que estamos desarrollando. Y entonces, si nosotros podemos, no sé si podemos cambiar la altura del objeto, no a 30, no a 2, sino a 30 centímetros. Nosotros podemos decir, o podemos decir que la distancia, sí, la distancia total, es decir, de aquí a aquí, aquí a aquí, son de 30 centímetros, como estábamos hablando. Sí, me estoy dibujando mal acá, esto voy a hacer así de aquí hasta aquí, pero bueno. De 30 centímetros, entonces sería de 0,3, todo toca pasarlo a metros, si no me queda error, me genera error. Y sobre un tiempo aproximado, dijimos que era de, no me acuerdo cuánto era, creo que era de 15 a 20, ¿no? Les dije yo. Bueno, asumamos que fueran 15 segundos, pero esto toca pasarlo a... ay, qué pena con ustedes. Este sería como a 0,3 metros. Y esto sería igual a 0,15 segundos. Sí, señor. Y esto sería igual a 2 metros por segundo. Y esto sería igual. Es decir, el tiempo de recorrido del sistema de aquí hasta aquí. La velocidad, qué pena. Y ahí nos daría la segunda, que ya tenemos la velocidad. Ahora nos faltaría la aceleración. Y la aceleración, entonces, podríamos sacarla de la distancia. Esto es igual. Podríamos sacarla de la distancia, que es igual a 1 sobre 2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Menos mal que me acordé. Entonces, esto nos daría que sería 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, despejando, denme un segundo, sería igual a 2 por 0,4 sobre el tiempo al cuadrado. ¿De cuánto es? El tiempo al cuadrado. Me tocaría inventarme esta distancia. Un tiempo de medición del recorrido de la bajada tendría que ser aproximadamente de 0,12 segundos. O sea, nada. Y la distancia recorrida, es decir, me tocaría calcular la distancia de aquí. Voy a tomarla. Estoy inventándome datos, sí me va a entender, pero voy a estar aclarando lo que estamos haciendo acá, ¿no? Para que no se confundan. Y la distancia recorrida sería de 40 centímetros. De aquí a aquí. Estoy cambiando los parámetros porque me estoy inventando el ejercicio, pero estoy aplicando las ecuaciones de cómo sacarlas. ¿Sí está claro para todos? Pregunta para todos. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy haciendo yo, no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, estoy sacando esta ecuación que vemos acá, que es dos veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado a partir de la distancia que tenemos acá, que la distancia es igual a 1 medio por la aceleración por tiempo al cuadrado.
para que no se confundan. Y estoy resolviendo esta ecuación a partir de esto. Este tiempo que tenemos aquí es el tiempo de desplazamiento que estamos utilizando, que me lo acaba de inventar, como para que no haya ningún problema del objeto que estamos midiendo. Entonces, en este caso sería 0.12, entonces sería 0,12, pero al cuadrado. Entonces, esto es igual, ¿cierto? A 0,8 multiplicamos lo de arriba y esto me da 144, sí, 0,0144, que es 12 al cuadrado, pero me toca agregarle el 0 por lo que está detrás del punto. Y esto es igual, ¿cierto? A 55 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la respuesta que me interesa sacar de la aceleración. Esto es esencialmente lo que estamos viendo acá. Esencialmente lo que estamos viendo acá es lo que yo estoy pidiendo del taller, no más. Obviamente tiene que calcular la fuerza aplicada. Hay una escama acá. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y si nosotros calculamos eso, pues ya nos queda la fuerza que nosotros aplicamos, que es igual a 0,5, ¿cierto? ¿Cierto? Que es la masa, ¿no se acuerda que son 500 gramos, ¿no? Por 55.56, que es lo que acabamos de sacar, metros por segundo al cuadrado. Esto es una masita. Y esto nos da algo así como, espera un segundo, entonces 0,5 por 55.56, ya espera un segundo, 27.78 newtons. Y esto es lo que les voy a pedir el trabajo, no más. Sí, entonces me dicen que, entonces ya sabemos cuál es la energía potencial, cuál es la velocidad, ¿cierto? Cuando inició, o sea, desde el principio sin empujarlo hasta el final, que es la velocidad de conservación. Después la velocidad cinemática, cuando iba impulsadito. Y la fuerza aplicada. Esto es lo que yo estoy pidiendo el trabajo, nada más. Uy, qué pena. Hice un corazón porque se me fue el lápiz por debajo del pad. Pero bueno, esto es lo que yo estoy pidiendo. Descartar, no, mantener. Entonces, voy acá. En el siguiente taller es un video explicativo sobre el experimento, entonces, ¿qué es lo que va a calificar? El guión está bien diseñado, obviamente el producto, todo esto está sacado de la plataforma y lo que yo voy a evaluar en el taller como tal. Este es el taller, el trabajo como tal. Yo ahorita, para que no tengan inconvenientes, yo les envío el PPT, o sea, la presentación en PowerPoint, para que la tengan presente de este y de la segunda parte por el WhatsApp, para que no tengan inconveniente. ¿Está claro? Profe, una pregunta, Sí, qué pena. ¿Tiene que ser video? No, o no es el segundo, el tercer, perdón, la actividad esta que estoy A. mostrando. Sí, esta actividad tiene que ser un video explicativo sobre el experimento como tal. Esa es la A2, Sí, eso es para todos. ¿cierto? Sí, eso es para todos. No, esa es la actividad número 2, ¿cierto? Sí, mire, aquí yo las dejé aquí para... Esta es la que corresponde a todo esto. Y la actividad A3 no necesariamente tiene que ser un video, ¿cierto que no? Esta que acá nos explicaste No, es ahorita. un forma escrito. Aquí está explicada la Ah, ecuación que yo les acabé de mostrar. Que borré y volví a borrar y eso que es la solución de esto. listo. No necesariamente tiene que ser video, puede ser un PDF o cualquiera. Sí, es un PDF. Esto es un PDF. Esencialmente este informe es un PDF. Ok, ok, es que esa era la confusión que tenía. Ya. Por favor, Muchas gracias. en los videos, eh, ahí dice que agregar comentario. Por favor, traten de poner siempre el video en la presentación del video. O sea, a veces me envían PPT y en el PPT pongan no en el archivo, sino en el exterior el link y dentro del PPT en la primera página de la presentación
el link del video para que yo tenga como idea de dónde está. Lo publican en YouTube o suben el video, pero no se les va a olvidar, si lo suben si lo publican en YouTube, el link en la primera presentación del documento. Cualquier documento que hagan, le ponen el link en la primera hoja para yo ver el video y ver el documento al tiempo. ¿Está claro? En la Profe, portada, mejor dicho. Sí, como en la portada. Sé que se va a ver mal y todo, pero me lo ponen ahí porque con eso yo voy viendo la presentación y voy viendo el video y sé qué es lo que están hablando. O lo Ok. ponen de fondo, pero me ponen el link del video en texto físico para que no diga que el trabajo está incompleto porque me ponen el video, no me envían el PPT. Entonces, o a veces llega el PPT y no puedo ver el video. Entonces digo, pues la actividad está incompleta porque ¿qué es la actividad? El video. ¿Sí está claro, no? profe, Sí, dígame. sí, profe, una pregunta. ¿En ese video hacemos toda la presentación con fórmulas, datos y demás? ¿O hacemos un recuento es como La idea es que ustedes cojan del ejercicio? es que aquí dentro del video me dicen que principal difundir información precisa sobre un tema de aspecto especial. Entonces, si le piden difundir información precisa, me están diciendo que incluya fórmulas. Es más, aquí dice, eh, presenta contribución al aprendizaje fundamentado en las temáticas de conservación de energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones e intervención de planos. ¿Sí? Entonces aquí me tienen que explicar sobre eso. Qué pena, yo me equivoqué. Es sobre esto. Entonces, este es el informe, como para que no haya problema, informe de laboratorio, menos mal que lo aclaré. Y aquí está lo que yo vido. ¿Se me va a entender? Por eso los pongo acá como para evitar confusiones. Esto es lo que yo califico en este pedazo, la rúbrica de evaluación. Y esto es lo que yo verifico. Entonces, hizo el producto de acuerdo a la originalidad. Y hemos demostrado originalidad a la hora de realizar la presentación, sí. Presentó la contribución de aprendizaje fundamentado en no sé qué, sí. Sí está claro, ¿no? Entonces, como para que no haya confusiones, les muestro los dos. Lo que se muestra en la documentación y lo que yo evalúo. Y lo mismo en la 4. En la 4 es una bitácora de procesos desarrollados en la competencia. Sí, entonces esto creo que es un documento, ¿no? Sí, es un documento. Objetivos, justificación, desarrollo, resultados y conclusiones. Y realizó la bitácora, después presentación física de conceptos y leyes fundamentales en el contexto productivo y social, presenta infografía relacionada con conceptos básicos y desarrollados, informa, anexa URL de los videos y presenta resultados y conclusiones y referencias bibliográficas. Y eso es todos los trabajos que tienen que desarrollar. La idea del plazo es que mi negocio o el negocio que yo tengo con ustedes, la idea es terminarlos antes del 7, máximo el lunes 9 de diciembre. ¿Por qué? Porque nosotros nos cierran plataforma. O sea, una vez que nos cierran plataforma, yo no puedo cambiar las notas ni subir nada. Si está claro, en términos generales, tienen esta semana que queda, la siguiente semana, siguiente sábado y domingo, y el 9 se acaba. No es tan complicado de hacer, pero la idea es que desarrollen todas las actividades. Traté de ser lo más específico a la hora de presentación de los trabajos, como para evitar confusiones. Y entonces, pues no sé, ¿qué más dudas habrían con respecto a la entrega de los trabajos? Por eso una pregunta. Sí, Lo que pasa es que nosotros, al menos en la ficha de nosotros, estamos viendo varias transversales, física, inglés, ya terminamos con las matemáticas, comunicación.
Entonces, pues yo como veo la cosa va a quedar, para mí al menos va a quedar muy difícil completar las evidencias de física. Mi pregunta es, ¿todas se deben de hacer los cinco, las cinco actividades? Pues, o sea, desde mi punto de vista, las actividades que veo aquí no están complicadas en términos de ser tan largas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la del carro sí es un poquito complicada, pero en términos generales, si yo lo pudiera hacer, me pudiera hacerlas, pues me gastaría unas 6 horas. Pero 6 horas no sé, 1 hora o media hora diaria los hacen fáciles. Mm, Sí, o sea, no es tan complicado. Sé que es un poquito pesado. Ustedes son del grupo 23, ¿cierto? Ah, 09, ustedes están conmigo en matemáticas, ¿no? sí, señor, sí. Acabamos de salir, todavía Ujú. estamos. Entonces, todavía están activos, pero yo hablé con la profe y nosotros cerramos matemáticas mañana o pasado mañana. De aquí no pasa. Entonces, ya cuando cerré matemáticas ya no podemos modificar las notas. Creo que las profesoras les dijo eso, ¿no? Nosotros es Juan, o al menos el mío. Sí, nosotros, es que estuvimos con reunión de profes, qué pena con ustedes. Sino que estoy hablando con la profesora de otro grupo, que también está en matemáticas, y quedamos en eso. Porque ya los coordinadores nos pidieron generar informes en el sistema, y apenas suban, se acaba la parte de matemáticas. Se los digo como para que no, cuando vayan a subir todos los materiales al final, a finalizar ustedes, no empiecen a rogar que les sube matemáticas porque nosotros estamos cambiando constantemente los profesores ¿de qué? De complementario, como para que Mm, ustedes noten eso, ¿no? Por eso sí. les he dado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no hay quejas. Eh, Eso es todo, entonces no sé qué más dudas tengan. ¿Aló? Ah, profe, la última preguntita ¿tenemos más clase con usted? El otro, No, nosotros no tenemos más clases conmigo. Espere que estoy mirando acá.